Ya lo vieron, ya está con nosotros Mónica Ávila con su tour del libro. Ay, no, están comiendo. Mira, ya se están comiendo un elote tan rico que no te pudieron ni aplaudir. Ya sé, ya se me antojó el elote y aparte no pudieron Pero aplaudir. Juan no tiene técnica, ¿eh? Se lo metió No, la sí, mazorca sí, en la sí, boca sí, estoy y viendo. agarró y empezó a aplaudir. Pero bueno, que hoy es ya inicio de mes, fin de mes. Sí, se las debo. El ¿Qué miércoles vamos pasado no pude estar. Pues mire, les traigo un libro, que es el segundo libro que les hablo de este autor, Khaled Hosseini. Es un árabe que escribe estas historias, estas novelas. No sé cómo empezar a describir este libro. Me costó muchísimo trabajo leerlo. Lo puedo recomendar, sí, claro, porque es una historia, es una novela basada en hechos reales. No quiero decir en hechos reales, más bien está situada en partes de la historia real, como es la invasión rusa en Afganistán, Kabul propiamente, y cómo fue la propia guerrilla que tienen. Fue un libro que tuve que usar la técnica de ponerme meta, porque son 380 páginas las que tiene este libro. Entonces sí tuve que decir, a ver, ¿cuántos días voy a leer? ¿Cuántas páginas? Y entonces tenía que cumplir con mi meta para poder lograr la lectura. Y sí lo logré. Eran casi 30 hojas mínimo las que yo tenía que leer diarias para poder tener sobrados días. Y los días que podía leer un poco más, pues lo hacía. Entonces, la verdad es que sí. Con el contenido, en esta meta que a mí se me hace bien interesante este método, ¿qué pasa cuando no alcanzas a leer? Al día siguiente, si al día eran 30, al día siguiente así es, 60. 60, sí. Ya. Sí, ese es. Entonces yo lo que hago es trato de leer ¿Sí? Yo lo que hago es trato de leer 35, 33 hojas y más o menos voy, o sea, 30, 60, 90 para que cuando no alcance, al día siguiente ya no sean las 60, a lo mejor es un poco menos. O sea que entonces, ya sabes que un libro de 300 hojas te lo vas a aventar en 10 días. Así de es. 30 en 30. 30, ¿no? sí, la verdad es que sí, y puedes quitarle o los fines de semana o simplemente de cuándo lo tengo que terminar, ¿no? Porque no empecé el mes completo. Claro. Entonces sí. Y en función a eso determinas el número de páginas. Lo terminé, porque de verdad, al momento de que te pones esa meta, de verdad que me funcionó, porque dije, lo tengo que terminar de leer. Y fue bien fácil, fueron, tengo 30 hojas, entonces no perdí el número, iba 30, 60, 90, y trataba de terminar en más, para tener ese colchoncito. Y cuando yo, por ejemplo, decía, mañana no voy a poder leer, porque mañana es un día pesado, entonces hoy leo 40 y el próximo día leo otras 50, ¿no? Entonces trataba como de dividir, pero sí lo logré terminar así, ¿eh? La verdad es que es un método que a mí me funcionó y también se los recomiendo. Pero sufrías cuando lo leías. Estaba sufriendo mucho con este libro. Hoy en el posteo que hice del libro, agradecí ser mujer nacida en México, católica, latinoamericana. O sea, de verdad qué fuertes son vivir en estos países. La historia tiene 380 hojas. Era la 372, 73 y yo no veía el final feliz. O sea, yo decía, ¿en qué momento le van a dar el giro? El libro? Ok, son dos mujeres árabes, musulmanes, de diferente época, pero que la vida las cruza en el camino, donde empieza su vida basada en drama. La primera de ellas es hija ilegítima de un hombre millonario que tiene 3 mujeres, embaraza a la sirvienta y no la puede reconocer, y entonces la destierran, la mandan a vivir a una cabaña lejos de la ciudad, y ahí empieza su peregrinar, ¿no? Entonces la mamá enferma, la mamá pues no la quiere obviamente por ser hija ilegítima, el papá pues la quiere pero de vez en cuando la va a ver, no le cumple las promesas, y luego viene una desgracia de que se le muere la mamá, y de ahí desgracia tras desgracia, porque viene la invasión de Rusia y entonces viven esa guerra y entonces tienen que sobrevivir no solo a los misiles, a las balas, a la guerra en sí, sino también a los hombres. Me tocó y aprender, debo reconocer, no soy fanática de la cultura islámica ni musulmana ni
porque aparte los términos te confunden, porque una cosa es musulmán, otra cosa es árabe, otra cosa es islámico, otra cosa es talibán, o sea, son términos que no tienen nada que ver y al mismo tiempo tienen mucho que ver. Porque árabe es de una persona que habla árabe, ¿no? O sea, es de cualquier país que hable árabe. Musulmán es una persona que profesa la religión islam y es Mahoma su profeta, ¿no? Islámico tiene que ver con la religión, pero no son las personas, sino es como la cultura, como los monumentos, como el Estado. Y los talibanes, estamos hablando ya como la mezcla entre la religión y lo político, pero ya en el extremo, ¿no? Donde ya, ya están viviendo pues estas situaciones donde están los famosos hombres bomba y todos esos que por la religión, ¿no? Llegan a este extremo. Las mujeres, la historia está narrada en 1957 más o menos, que es el día que nace esta chica, y de ahí a los 2000, que es cuando ella termina su historia. Pero de verdad yo decía, ¿a qué hora se va a acabar el drama? O sea, no es posible, te lo prometo. O sea, yo la leía y más drama. Y tú dices, no, ya, es que ya no le puede pasar algo peor. No, pues todavía algo peor, porque entonces venían los misiles, pero entonces venían los ataques. Y luego cuando entran los talibanes, pues entonces ahora ya no puedes jugar, pero ya no puedes salir a la calle si no vas acompañada de un hombre. Y entonces tienes que usar la burka completamente. Y luego, si no es eso el clima, la arena, ¿no? No, es un drama. De veras ¿Y que si sí terminan siendo felices en algo? Pues al final, te digo que en la página 78 le empieza a dar un ligero giro a la felicidad. Y bueno, por lo menos una familia son dos mujeres que tienen que combinar su vida. Tú sabes que allá en estos países se pueden casar con 2, 3 mujeres siempre y cuando las puedan mantener. Entonces por eso es que ellas se cruzan en el camino. Y al final, pues una de ellas sí logra tener, digamos que la felicidad, pero a costa de un sufrimiento que de verdad, digo, aunque es novela, pues no está nada alejado de la ciencia ficción, ¿eh? O sea, nosotros en México, híjole, el hecho de poder escoger con quién casarte, de poder divorciarte, oye, tan solo de salir a la calle. Y vestida como quieras. Mira, aquí hay una escena que me dejó así helada. Tienen que visitar, por una razón de la historia, a su hija, una de las hijas que está en un internado, y no la puede ir a visitar si no es en compañía de un hombre. Y si el hombre no la quiere acompañar, ella no puede ir. Y no podía ir a visitar a su hija porque no podía andar sola en la calle. Y las veces que lo hacía, estaba pues con el peligro de que la lastimaran, de que la azotaran, de que las metieran a la cárcel. No, una cosa, de verdad, si hablamos aquí se están quejando de misoginia. No. Este es el nivel más... Que además, como tú dices, no, extremo. No es real como tal, pero el contexto político, económico, social, por cultural, supuesto, porque yo me metí como a la par a estar viendo si efectivamente hubo esa invasión rusa, por supuesto, y creo que estaban menos peor con los rusos, porque cuando se van los rusos y llegan los talibanes, se pone peor la situación. Entonces, lo poquito que había medio resultado sobreviviente de esta invasión, termina por ser destruido. Empiezan a poner hospitales exclusivos para hombres, hospitales exclusivos para mujeres, pero cero capital humano, pero tampoco recursos, pero tampoco condiciones de que no podía operarlos. No, unas condiciones. Y yo leí el libro y te lo juro que se me apachurraba el corazón. Llegó un par de días que lo tuve que dejar, debo ser honesta. Sí, en este libro sí tienes que tener como un poquito... tu vida como más relajada, porque sí. ¿Aliviada? Sí, si tienes tu vida en drama, ni te le acerques. No te la acerques, no. Sí, este libro me costó. ¿Y el autor de dónde es? El autor es de Kabul, si mal no recuerdo, nació en Kabul, Afganistán. ¿Quién te lo regaló? Me lo regaló el Capi. Me lo dio el Capi. ¿El Capi Pérez? El Capi, no, el Capi Navarro. Okay. Me lo regaló hace mucho y no lo había podido leer. Está grueso, digo, no es un libro totote, pero sí está más grueso. Pensé que la historia iba a ser así como tierna y romántica, porque pues el nombre dice Mis soles espléndidos, y te lo prometo que no. Yo creo que si habláramos de 380 atardecer...
Pues la última página habla de un espléndido sol. La última página. Wow. De verdad que sí, es que yo una creo que historia en medio sí. de tanto drama, ver un sol espléndido es como algo motivante y ya, ¿no? Se acabó, sí. Ujú. Y que al final, bueno, ya de ahí me imagino que surge otra historia, pero sí, o sea, fue una historia muy fuerte. Yo sí decía, imagínate una mujer que está sometida al hombre, que tienes que aguantar una segunda o una tercera esposa, tienes que aguantar llevarte con esa mujer y entonces el pleito ya no solamente es contra los de afuera, sino en tu misma casa, la misoginia, por supuesto, el hecho de que no puedes estudiar, no puedes trabajar, no puedes pensar, no puedes dar tu opinión, no, de verdad, yo decía, es que no puede ser, y leía las fechas, 1990, 1990, o sea, 2002 más o menos se va terminando, o sea, realmente son ¿Ahora? 50 años, o sea, no es yo en los nada. 90 andaba para el otro, Sí, ¿no? y luego pasaban por autoparlantes diciendo, no se pueden salir a la calle, no pueden jugar naipes, no pueden hablar, no pueden pensar, no pueden prender la tele, no pueden, o sea, la tele la tenían que esconder en la parte de atrás, en la tierra, y taparla, para poderla ver en la noche, tapar ventanas y casi que sin volumen para poder ver televisión. Bueno, hay una época donde cuando salió la película del Titanic, mencionan que le llamaban la ciudad del Titanic porque fue un furor en esa ciudad y entonces la película la compraban pirata y era así, o sea, comprar en el mercado negro, Ujú, más así negro, lo más súper negro, negro. ajá. Pero entonces todo lo que era de Titanic, o sea, pero si la ropa, las toallas, o sea, todo se convirtió en un mercado negro del Titanic, que era lo máximo que podían ver. Y todo el mundo quería hacer Estamos hablando del 90, 91. ¿En qué por ahí. época fue el Titanic, no? Entonces sí, la verdad es que es un libro que pues es bueno, sí, de verdad es bueno. Habla muchísimo de la cultura de Afganistán. Me costó trabajo también porque utiliza muchísimas palabras no traducidas y que durante la narración como que va haciendo referencia a qué es y ya después entiendes que es un platillo o es una vestimenta o es la forma de decirle, no sé, a una hija fuera del matrimonio, etcétera. Pero sí, de momento dije, ay, ¿por qué no las traduce las palabras? Porque dejan las palabras textual. Y al final del libro viene una explicación de que este autor tiene una asociación porque hay muchísimos refugiados. O sea, la verdad es que también la historia, dentro de la historia viene el drama de separar a las familias, Claro. porque tienen que huir y tienen que aprovechar los espacios para poder salir y refugiarse en otras fronteras. Y dices, qué tristeza, ¿no? O sea, dejar tu país. Yo creo que la religión no es mala, creo que lo malo es el extremo que hay, esta polarización tan fuerte que se mezcla ya con la política, que lastima a tantos y que hoy por hoy no creo que haya cambiado mucho, ¿eh? O sea, no es una cultura como te digo que sea yo fan y que investigue mucho de ello, ¿no? Pero sí dices, híjole, qué bendición ser mujeres mexicanas. Sin duda. Católica o, bueno, la religión que sea, pero que realmente tengamos esa libertad de expresión, de amar, de salir, de decir lo que pensamos, de que poder escoger la vestirnos carrera, como de queremos. vestirte. Sí, realmente en México tenemos, digo, hay muchas cosas que mejorar en México, pero sí hay que reconocer que tenemos también. Digo, sé que hay muchos Méxicos y luego a veces no se puede generalizar, pero hoy por hoy, por lo menos en mi realidad y en mi entorno cercano, sí contamos con muchos privilegios. Ojalá Pues, que esto sean nada más historias que se queden en libros, porque qué tristeza. Pues muchísimas gracias. No, al como contrario. siempre, y nos vemos en un mes. En un mes, pues ya, Merito, traigo un libro, es un libro que por ahí nos recomendó Susana, el de una princesa, no recuerdo el nombre ahorita, pero ya lo compré. Ok. Pero lo voy a leer a ver qué Ok, tal, a ver muy qué tal ese libro, para ya dejarlo de superación. Para ¿no? ajá. Pura novela, Fuera de- pero no tan muy bien. dramáticas, espero. Pues muchas gracias y nos vemos pronto. Al aquí. contrario, Mar. Gracias. Fue Mónica Ávila con su tour de libro. Vámonos.